En agosto de 1968, la Secretaría de Salud envió a Morelos un grupo de 8 técnicos para estudiar patologías respiratorias en zonas mineras. Oficialmente, su misión era simple: analizar microorganismos presentes en cuevas y pozos abandonados. Sin embargo, el laboratorio donde trabajaron nunca apareció en registros públicos, ni planos, ni permisos, ni contratos. Los archivos fueron archivados bajo un nombre inexistente: Estación Sanitaria Subterránea M4. Lo extraño no fue su creación, sino su cierre. El 12 de diciembre de ese mismo año, la estación fue sellada sin aviso previo. No hubo comunicado ni reporte de resultados. Solo quedó una orden: retirar al personal restante y abandonar el lugar inmediatamente. De los 8 técnicos originales, solo 3 regresaron. No volvieron a trabajar para el gobierno y ninguno volvió a hablar del tema. Los informes médicos que sobrevivieron a la incineración parcial muestran algo inquietante. Las pruebas no buscaban estudiar enfermedades, buscaban provocarlas. Los técnicos expusieron tejidos vivos a combinaciones de hongos, minerales tóxicos y agentes inmunológicos experimentales. Según una anotación perdida entre las hojas, el rechazo no es falla, sino adaptación. La última página conservada describe una reacción inesperada en un tejido humano modificado. El sistema inmunológico había dejado de defender el cuerpo y comenzó a reconstruirlo sin control, como si no reconociera ningún límite biológico. Crecía, se reparaba, se expandía. No necesitaba un organismo completo para persistir, bastaba alimento, humedad y oscuridad. Cuando los 3 sobrevivientes fueron rescatados, sus trajes estaban cubiertos por manchas rosadas de tejido vivo, todavía en movimiento. Fueron aislados en silencio. Una semana después, el laboratorio fue sellado con placas de concreto y acero. Nadie volvió a abrirlo. Pero algunas noches, los habitantes que viven sobre esa colina dicen que el suelo aún respira. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país y ciudad nos escuchas. Nos encanta saber dónde estás escuchando. Y si te interesan estos casos, suscríbete para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y deja tu like. Ahora sigamos. En 1968, México vivía una etapa de crecimiento industrial acelerado. Nuevas minas, fábricas y proyectos subterráneos requerían trabajadores capaces de soportar ambientes extremos: polvo tóxico, humedad constante y aire deficiente. Las enfermedades pulmonares se volvieron un obstáculo para la producción, afectando a miles de mineros en estados como Hidalgo, Guerrero y Morelos. Ese mismo año, el gobierno autorizó inversiones en proyectos sanitarios experimentales de bajo registro y alto riesgo. Entre esos, la estación M4, supuestamente creada para combatir enfermedades respiratorias. La estación funcionaba bajo convenios confidenciales, con un grupo de médicos e ingenieros, contratados externamente. Sus nombres no figuraban en instituciones oficiales y sus pagos provenían de fondos reservados. El objetivo público era estudiar microorganismos presentes en cuevas y excavaciones. Pero los documentos recuperados décadas después muestran algo completamente diferente. No se buscaba estudiar amenazas externas, sino producir respuestas mejoradas dentro del cuerpo humano. Según testimonios fragmentados, la idea nació como un plan para crear trabajadores inmunes al polvo mineral, gases tóxicos y hongos cavernosos. Pero la ciencia fue más allá de lo que el organismo humano puede tolerar. Las investigaciones no se centraban en proteger el sistema respiratorio, sino en modificar el sistema inmunológico, para que dejara de percibir dichos agentes como amenazas. En teoría, el cuerpo dejaría de reaccionar a los contaminantes. En la práctica, el sistema dejó de reconocer sus propios límites. Los técnicos que trabajaron en la estación no fueron informados de los riesgos. Creían manipular muestras controladas, sin contacto real hacia ellas.
Sin embargo, la estación tenía fallas de ventilación por filtración mineral, permitiendo que partículas vivas atravesaran las máscaras y se adherieran a la piel, ropa y uñas. La exposición no fue accidental, fue inevitable. Los informes destruidos mencionaban que el organismo acepta lo que se adapta, insinuando que los científicos estaban permitiendo que el tejido mutado encontrara su propio huésped. Cuando se dio la orden para cerrar la estación, no hubo evacuación médica ni cuarentena formal. Solo sellaron, sustituyeron, anotaron falla técnica en los archivos y enterraron los restos de investigación, con concreto y acero. Pero el laboratorio no fue desinfectado. Ningún material fue destruido completamente. Por eso, los habitantes que viven cerca aún recuerdan algo extraño. El suelo se volvió blando en algunas zonas, como si algo respirara debajo. El 7 de diciembre de 1968, a las 04:20 de la madrugada, la estación M4 recibió una comunicación interna con prioridad máxima. No provenía de la Secretaría de Salud ni del Ejército, sino de una oficina intermedia denominada Coordinación de Proyectos Sanitarios Industriales, una entidad que ya no existe en los registros actuales. El mensaje era breve y directo: suspensión inmediata de actividades. Sellar con protocolo 3. Nadie en el laboratorio conocía ese protocolo. Sin embargo, apenas se leyó el mensaje, los superiores ordenaron apagar los sistemas eléctricos y detener cualquier manipulación experimental. La reacción del personal revela que la situación ya estaba fuera de control antes de esa orden. Algunos técnicos habían dejado de usar los pasillos principales y preferían moverse cerca de respiraderos y drenajes, como si temieran algo en la oscuridad de las áreas más profundas. Otros mantenían las mangas cubiertas con cinta adhesiva, ocultando lesiones que parecían arrastrarse bajo la piel. Los doctores evitaban registrar síntomas, y los ingenieros sanitarios mantenían las muestras selladas sin etiquetarlas. La estación estaba funcionando, pero nadie quería tocar nada. Los sobrevivientes afirmaron años después que la orden de cierre no fue preventiva. Fue tardía. El tejido experimental había dejado de ser solo una muestra. Los reportes describían que, al estar expuesto a humedad constante, comenzó a adherirse a superficies, formando una masa expandida en ductos y paredes internas. No actuaba como una infección, no atacaba el cuerpo. Lo absorbía, reproduciendo partes que parecían piel, cartílago o membranas desconocidas. Los técnicos lo llamaban en secreto tejido desprendido, porque nunca tenía una forma fija. Cuando la electricidad fue cortada, el silencio reveló sonidos imposibles de ignorar. No eran ecos de agua ni roedores, eran respiraciones lentas, profundas, como si el aire entrara y saliera a través de conductos orgánicos ocultos tras las paredes. Algunos trabajadores aseguraron ver pequeñas protrusiones rosadas moviéndose. En las juntas de concreto, retraídas, apenas se alumbraban con linternas. Los ingenieros creían que el apagado de los sistemas aceleraría la expansión, como si el organismo buscara calor o movimiento humano. 3 hombres intentaron llevar muestras al exterior para exponerlas, pero nunca llegaron al punto de entrega. Según el registro de entrada, salieron del laboratorio cargando contenedores metálicos sellados. Según el registro de salida, nadie cruzó la puerta principal. No hubo cuerpos, ni contenedores, ni objetos abandonados en el camino. Solo una mancha rosada, fresca, en el marco metálico. Los únicos testigos directos que lograron salir del complejo subterráneo fueron 3 técnicos: Luis Cárdenas, especialista en ventilación; Efraín Morales, encargado de contenedores; y Víctor Lara, ayudante sanitario. Ninguno era médico ni investigador principal. Ellos no tomaban decisiones, solo seguían instrucciones. Quizá por eso fueron los primeros evacuados. Al llegar a la superficie, no llevaban documentos, muestras ni herramientas. Tampoco se les permitió hablar con nadie. Un vehículo militar los recogió a pocos metros de la salida del túnel y los trasladó sin informar destino. Nadie volvió a verlos trabajar en instalaciones oficiales. Los habitantes cercanos al área de
extracción recordaron la presencia de soldados durante varios días, vigilando los accesos con actitud rígida y silenciosa. Según los testimonios, los militares prohibieron acercarse a la colina, incluso a los pastores locales. No explicaron nada. Solo repetían que las obras sanitarias colapsaron. Sin embargo, quienes presenciaron el movimiento afirman que los soldados no llevaban equipo para contener escombros o sustancias tóxicas. Solo transportaban planchas de acero y contenedores sellados, como si tuvieran que mantener dentro algo que no debía escapar. Los 3 técnicos sobrevivientes fueron interrogados durante horas en un edificio sin insignias oficiales. Se les pidió describir todo lo que habían visto, pero cuanto más hablaban, menos preguntas había. Al final les ordenaron firmar documentos donde asumían haber presenciado un accidente de infraestructura y donde negaban haber manipulado material vivo. Según una nota en una copia filtrada años después, al final del documento estaba escrito a mano: si respiran, lo olvidan. Ninguno de los 3 negó haber firmado. Ninguno reclamó sus pertenencias. Los reportes médicos a los que tuvieron acceso algunos investigadores décadas después describen un patrón común en los 3: bronquios irritados, pérdida temporal de apetito y crecimiento, anormal de tejido cicatricial en brazos y cuello, aunque nunca mostraron heridas previas. Lo extraño era que dichas cicatrices parecían tejidos agregados, como si su piel hubiese sido reacomodada, no reparada. La evaluación concluyó que no había peligro inmediato, que los pacientes estaban adaptados. Luego fueron liberados bajo una condición que no estaba escrita: no regresar a Morelos. Los 3 se mudaron a diferentes estados del país y, con el paso de los años, murieron sin descendencia registrada. El último, Víctor Lara, falleció en 1984. Nadie reclamó su cuerpo. No se realizó autopsia. Su expediente médico desapareció como si nunca hubiera existido. El 12 de diciembre de 1968, el complejo subterráneo fue clausurado aplicando un protocolo que ni la Secretaría de Salud ni la Secretaría de Defensa reconocen hoy. En lugar de utilizar concreto industrial, como era común en cierres sanitarios, se emplearon capas alternadas de acero y resina mineral diseñadas para impermeabilizar estructuras subterráneas expuestas a gases. Este tipo de sellado no se aplicaba en instalaciones civiles. Era un método usado únicamente en túneles militares abandonados o en cámaras de almacenamiento biológico. La pregunta es evidente: ¿por qué usar un blindaje de alto nivel en un supuesto laboratorio sanitario? Los registros de compra de materiales muestran aún más contradicciones. La orden de adquisición de resinas y placas metálicas se firmó el mes anterior a la supuesta emergencia, lo que indica que el cierre ya estaba previsto. Esto significaría que el peligro era conocido desde antes de la orden oficial y que alguien esperaba un evento irreversible. Además, los registros muestran que el material comprado era suficiente no solo para sellar una entrada, sino para bloquear múltiples accesos internos. Sin embargo, el complejo solo tenía una entrada registrada. ¿Qué se intentaba aislar realmente? Habitantes cercanos aseguraron haber escuchado golpes provenientes del subsuelo durante el proceso de sellado. Los obreros que participaron en la clausura informaron que, al perforar áreas superficiales para instalar refuerzos, descubrieron cavidades que no aparecían en los planos originales. La tierra bajo la colina era más blanda, inestable, como si hubiera sido removida desde dentro. Uno de ellos afirmó que encontró fragmentos de material orgánico que parecía piel, pero era frío como piedra. Los fragmentos fueron confiscados por un oficial que no llevaba identificación. Visible. Mientras el sellado avanzaba, los responsables del cierre notaron algo aún más inquietante. Algunas placas metálicas, después de ser instaladas, amanecían deformadas desde el interior, presentando abultamientos suaves, como si algo hubiera presionado contra ellas. Día tras día, las deformaciones se repetían en diferentes áreas, obligando a reforzar el blindaje varias veces.
Eso implicaba que algo dentro del laboratorio no solo seguía activo, sino que continuaba expandiéndose o moviéndose pese al aislamiento. El sellado final tomó menos de 72 horas. Al terminar, el sitio fue cubierto con tierra y vegetación para borrar cualquier indicio de construcción. Al año siguiente, la colina fue declarada Zona Privada de Investigación Geológica Restringida, aunque ningún estudio oficial fue realizado. A los habitantes de la zona se les dijo que la colina contenía gases peligrosos y que debían evitarla. Pero quienes vivían cerca sabían que el aire no era el problema. Algunas noches, la tierra se hinchaba como si algo respirara debajo. A finales de 1971, 3 años después del sellado, un ingeniero químico de la Ciudad de México llamado Rafael Betancourt solicitó acceso a los archivos de la Estación M4 para un estudio académico sobre fallas sanitarias en laboratorios subterráneos. Su petición fue ignorada durante meses hasta que recibió una respuesta inesperadamente rápida. Los documentos habían sido destruidos parcialmente por un incendio. Lo extraño no era el incendio en sí, sino la fecha. El siniestro ocurrió el mismo día en que él presentó la solicitud. Betancourt no creyó en la coincidencia. Meses más tarde, un sobre sin remitente llegó a su oficina. Dentro había 5 hojas deterioradas, todas con manchas de humedad y restos de resina mineral, como si hubieran sido arrancadas de cuadernos sellados. Las páginas incluían dibujos incompletos de estructuras orgánicas, notas sobre crecimiento celular autónomo y la frase repetida varias veces: adaptación inmunológica, sin huésped permanente. Lo que más llamó la atención de Betancourt era un inciso subrayado con fuerza. La unidad no busca matar, solo integrar. Las páginas también mostraban diagramas de ductos y cavidades no registradas en los planos oficiales, sugiriendo que el laboratorio tenía sectores internos que nunca fueron divulgados. Un dibujo en particular parecía un mapa del subsuelo detrás de la compuerta sellada, compuesto por túneles que se ramificaban de manera irregular, imitando la estructura de un sistema vascular. No parecían pasadizos construidos, sino formaciones orgánicas crecidas dentro del área sellada. Como si parte del complejo ya no fuera arquitectura, sino tejido. Betancourt intentó publicar sus hallazgos de forma anónima en una revista académica, pero el artículo fue rechazado sin revisión. Poco después, recibió una visita de 2 hombres vestidos de civil, quienes le preguntaron con detalle si conservaba copias del material. Él negó tenerlas, pero su cambio de actitud demostró lo contrario. Dejó de presentarse a su trabajo, cerró su departamento en la capital y, sin avisar a nadie, regresó a Morelos. Según registros de autobuses, llegó cerca de la colina sellada en septiembre de 1972. Nunca regresó. En el lugar donde Betancourt fue visto por última vez, los vecinos encontraron restos de una chaqueta y trozos de papel parcialmente, cubiertos por una capa gelatinosa, como si hubieran sido pegados al suelo con algo viscoso. No había señales de agresión, huida o pelea, solo una humedad rosada, aún activa al tacto, como si llevara respirando horas. A pesar de la evidencia, la policía local clasificó la desaparición como abandono voluntario. En 1986, 18 años después del cierre, se formó un nuevo equipo liderado por el Instituto Nacional de Estudios Sanitarios Independientes. Su objetivo era estudiar antiguas infraestructuras olvidadas del país, y la estación M4 se encontraba en la lista de instalaciones de prioridad media. Lo curioso es que Morelos no figuraba originalmente en la lista. Alguien añadió su nombre a mano con tinta azul y letra urgente, casi temblorosa. El instituto asignó a 3 especialistas para evaluar si el lugar podía ser inspeccionado de manera segura. El equipo estaba compuesto por un biólogo ambiental, una ingeniera en materiales y un geólogo subterráneo. Ellos fueron los primeros en notar que el sellado tenía una expansión irregular, como si hubieran intentado contener algo en movimiento. Las placas metálicas estaban convexas hacia afuera, empujadas por un esfuerzo de presión constante. Cuando colocaron dispositivos para medir vibraciones, el geólogo detectó un patrón extraño.
Las paredes no latían como roca inestable, sino como si algo respirara con ritmo lento, progresivo y profundo. Un ciclo de inhalación parecía durar más de 2 minutos. La ingeniera determinó que el metal presentaba corrosión anómala desde el interior, con marcas redondeadas que parecían impresiones de tejido, no de roca. Ningún ácido industrial conocido producía señales tan uniformes. Para comprender mejor el estado del material, realizaron una pequeña perforación superficial en la capa externa de resina, sin atravesar el blindaje. Lo que escucharon los detuvo de inmediato. No eran ruidos metálicos ni fricción mineral, sino un sonido húmedo, como la contracción de una cavidad orgánica cerrándose sobre sí misma. Al retirar la perforación y sellarla de nuevo, la resina parecía absorber la humedad de sus guantes, volviéndose más flexible como si respondiera al contacto. El biólogo tomó fotografías cercanas, intentando documentar la textura gelatinosa que comenzaba a formarse en la superficie. Sin embargo, cuando revelaron las imágenes, descubrieron que los bordes aparecían distorsionados, como si el lente hubiera captado movimiento durante la toma, aunque la cámara estaba fija y el equipo afirmó no haber temblor alguno. La ingeniera insistió en que eso no era error fotográfico, sino algo que estaba cambiando mientras lo observábamos. Antes de que pudieran continuar con el estudio, su investigación fue suspendida sin explicación. La orden llegó firmada por una entidad inexistente, Departamento de Infraestructuras Sanitarias Disueltas, un organismo que nunca apareció en registros anteriores ni posteriores. El proyecto fue desmantelado en 48 horas. Los informes confiscados y los investigadores obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Semanas después, los 3 solicitaron trabajos en el extranjero. Ninguno volvió a mencionar Morelos, aunque el gobierno federal evitó cualquier inspección posterior. La colina nunca pasó desapercibida para quienes viven alrededor. Los pobladores comenzaron a notar cambios en el terreno años después del sellado. Al principio eran sutiles, grietas que aparecían y desaparecían sin explicación, zonas de tierra blanda donde el ganado se hundía hasta la rodilla, y pequeños charcos rosados que no provenían de lluvia ni filtraciones conocidas. Algunos campesinos afirmaban que el suelo tenía olor a carne cruda, pero cada vez que intentaban excavar, la tierra se compactaba como cemento. En 1992, un agricultor llamado Juan Pérez Castillo denunció ante las autoridades que su perro desapareció tras meterse en una grieta cerca de la colina. Cuando intentó alcanzarlo, notó que la tierra vibraba bajo sus manos, como si tuviera pulso. A los 3 días, una masa gelatinosa rosada apareció en la entrada de su granero, pegada como si la hubieran arrojado desde lejos. Era húmeda, tibia y tenía textura de piel, pero sin forma reconocible. Juan insistió en que era parte del animal. La policía local desestimó el caso como residuos biológicos anormales, aunque se llevaron la muestra. Nunca informaron el resultado. Los pobladores comenzaron a evitar la zona después de escuchar sonidos subterráneos. No eran terremotos ni flujos de agua, eran ruidos ahogados, como suspiros deformados que surgían desde el interior de la colina con un ritmo irregular, casi agónico. Algunos decían que eran ecos del viento atrapado en cavernas, pero otros insistían que era algo parecido a una respiración múltiple, como si muchas cavidades internas se expandieran y contrajeran sin sincronía. Desde entonces surgió una creencia local. La tierra está viva, pero no es tierra. Uno de los testimonios más inquietantes provino de un adolescente de 16 años que, en 2003, afirmó haber visto movimiento bajo la superficie del suelo, como si algo se desplazara lentamente por debajo, siguiendo la forma de las raíces. Él dijo que la masa iba absorbiendo humedad y lombrices, avanzando hacia zonas donde el pasto se volvía más denso. Su relato fue ridiculizado, hasta que comenzaron a aparecer parches circulares de vegetación extrañamente verde, rodeados de tierra rojiza. Eran como islas vivas que brotaban en silencio. Con el tiempo,
Algunos vecinos han preferido aceptar el fenómeno como parte del paisaje. Cuando escuchan sonidos extraños, simplemente se refugian en sus casas. Cuando el suelo se siente caliente, evitan pisarlo. Y cuando aparecen manchas de humedad con color rosado, solo las cubren con piedras. Nadie denuncia, nadie investiga. En Morelos aprendieron que hay cosas que el gobierno no controla, porque no puede. Y si el organismo bajo la colina sigue creciendo, no lo hace para atacar a nadie. Solo busca más espacio para vivir. A pesar del silencio oficial, el caso M4 empezó a circular entre círculos científicos restringidos, especialmente entre especialistas en biotecnología y microbiología extrema. Lo poco que se filtró dio lugar a múltiples teorías, algunas consideradas peligrosas incluso para ser discutidas en conferencias. La más aceptada entre los investigadores clandestinos indica que el organismo no era una enfermedad, ni un parásito, sino un sistema inmunológico autónomo, capaz de desarrollarse sin depender de un cuerpo humano. Según esta hipótesis, los científicos de 1968 habrían logrado, accidentalmente o no, separar la función inmunológica de su estructura biológica original, creando un tejido cuyo objetivo no es defender un cuerpo, sino adaptarse a cualquier entorno que considere propio. La masa gelatinosa no busca un huésped individual. Busca integrarse con lo que la rodea, incorporando elementos del ambiente como si fueran parte de un organismo mayor. Esto explicaría por qué se adhiere al suelo, a la vegetación y al metal. Cada material se vuelve una extensión útil. Otra teoría plantea que el sistema inmunológico mutado dejó de entender la diferencia entre protección y crecimiento. Su función sería expandirse para ocupar y controlar un entorno, como si la colina entera fuese un solo cuerpo enfermo. Este concepto fue denominado por algunos investigadores como inmunidad territorial, donde no hay células que defender, sino territorio que absorber y estabilizar. Desde este punto de vista, la masa no destruye vida, la integra, convirtiéndola en tejido compatible. La hipótesis más controvertida sugiere que los científicos de M4 no estaban intentando curar enfermedades mineras, sino crear trabajadores inmunes al entorno subterráneo, capaces de sobrevivir y adaptarse bajo tierra sin sufrir daño pulmonar. La teoría indica que el siguiente paso del proyecto consistía en reinsertar el tejido, modificado dentro de cuerpos humanos. Sin embargo, si la masa adquirió autonomía antes de completar el proceso, habría rechazado a los cuerpos como espacios insuficientes, expandiéndose por sí misma, como una inmunidad sin organismo. Finalmente, algunos investigadores creen que el organismo no está evolucionando para matar ni para infectar, sino para adaptarse a los cambios del entorno con el menor gasto posible de energía. Esto implicaría que la colina no es su límite, solo su contenedor temporal. Si el sellado algún día se rompe por desgaste natural, terremotos o errores humanos, el tejido no saldría para atacar a nadie. Solo buscaría seguir creciendo, estabilizar más terreno, convertir el paisaje en parte de sí mismo. Si estas teorías son correctas, la estación M4 no creó un monstruo, sino un ecosistema inmunológico artificial que aún continúa respirando bajo la tierra de Morelos. Muchos de los obreros que participaron en el sellado de la estación M4 no eran militares ni técnicos profesionales. Eran trabajadores locales, contratados sin explicación, con paga en efectivo y sin registros formales. Ninguno de ellos sabía lo que estaba conteniendo realmente. Solo obedecían órdenes. A pesar de que no tuvieron contacto directo con el laboratorio, varios estuvieron expuestos a fragmentos de tierra húmeda y residuos que quedaron en la superficie durante la clausura. Nadie los examinó, nadie les entregó equipo de protección. Solo se les ordenó trabajar rápido y olvidar el lugar. A lo largo de los años siguientes, varios de estos obreros desarrollaron padecimientos respiratorios atípicos. No eran enfermedades pulmonares clásicas como la silicosis, sino crecimientos internos de tejido cicatricial, formando masas que no causaban dolor, pero alteraban la sensibilidad del pecho o dificultaban el movimiento del cuello.
Lo más inquietante ocurrió con sus hijos. Algunos nacieron con zonas de piel anormalmente gruesas, como si fueran cicatrices de nacimiento, mientras que otros presentaban una resistencia inusual a infecciones cutáneas y respiratorias. Los médicos los catalogaron como variaciones benignas. Estas anomalías nunca fueron investigadas de manera oficial, pero los habitantes empezaron a notar patrones. Los hijos de los obreros parecían tener mayor tolerancia a la humedad, a los hongos ambientales y a los gases de la tierra, como si hubieran heredado una adaptación que no debería existir. Un médico rural de apellido Escobedo guardó registros privados sobre estos niños durante años. Describió casos de piel con textura levemente gelatinosa en zonas específicas, cicatrices que aparecían tras heridas menores y resistencia a inflamaciones. Sus notas terminaban con una advertencia personal. El cuerpo no sabe que se está defendiendo. Cree que está completando algo. La situación se volvió más inquietante cuando algunos descendientes comenzaron a trabajar en minas o excavaciones locales. Sin explicación médica, toleraban mejor el polvo tóxico, resistían infecciones frecuentes y cicatrizaban con rapidez extrema. Con el tiempo, las personas del pueblo empezaron a hablar de ellos como la generación endurecida, pero no lo decían como cumplido. Algunos, al presionar su piel, percibían una densidad extraña, como si esa zona no perteneciera a un cuerpo humano estándar. Era carne, sí, pero más rígida, más silenciosa, como si estuviera adaptándose a algo que ellos aún no sabían. Los familiares de estos obreros rara vez abandonan la región. No porque no puedan, sino porque por alguna razón no quieren hacerlo. Sentir la tierra húmeda, trabajar entre grietas y respirar polvo no les incomoda. Hay quienes creen que no se trata de costumbre, sino de una conexión involuntaria con algo que respira bajo la colina. Como si al crecer en un ambiente donde la tierra ha sido alterada biológicamente, sus cuerpos asumieran que ese lugar les pertenece o los necesita. En 1999, una compañía inmobiliaria de Cuernavaca anunció un proyecto ambicioso: construir un conjunto habitacional en las laderas, cercanas a la colina donde se encontraba la estación M4. El plan incluía calles pavimentadas, áreas verdes y un pequeño parque ecológico para atraer inversión extranjera. Los ingenieros realizaron estudios preliminares del terreno y, al principio, no encontraron nada que impidiera la construcción. Sin embargo, el proyecto se canceló repentinamente sin comunicado público. Solo quedaron las bases de una barda inconclusa y un anuncio arrancado por el viento. Un extopógrafo del proyecto contó años más tarde que las perforaciones realizadas en el terreno mostraron densidades imposibles de catalogar. El suelo parecía endurecido en algunas zonas y blando como carne en otras, como si no existiera una estructura mineral continua. Al insertar varillas de medición, algunas regresaban con la punta cubierta de una sustancia rosada y húmeda, sin olor a tierra ni arcilla. Los encargados del proyecto ordenaron suspender cualquier intervención subterránea, alegando que el terreno estaba contaminado. El equipo no volvió a mencionar el hallazgo. En 2008, otro intento surgió, esta vez por parte de un consorcio turístico que buscaba construir una ruta ecoturística hacia cuevas y minas abandonadas. La colina estaba incluida como mirador natural. El proyecto avanzó lo suficiente para trazar caminos provisionales. Pero cuando trabajadores comenzaron a limpiar vegetación, golpearon accidentalmente la capa superficial del sellado. Según testigos locales, aparecieron pequeñas filtraciones de un líquido rojizo, espeso, que burbujeaba como si estuviera tibio. Al tocar el aire, el líquido se retraía lentamente, como si evitara evaporarse. Las pruebas químicas ordenadas por el consorcio nunca llegaron a los habitantes. Lo único que se sabe es que ese mismo mes, el consorcio retiró toda maquinaria y abandonó el proyecto. Los caminos fueron cubiertos con tierra de manera deliberada, borrando rastros de obras. El caso se archivó bajo una cláusula extraña: riesgo estructural biológico extrarregional, una clasificación que no existe en la normatividad nacional.
Actualmente, el terreno no pertenece oficialmente a ninguna empresa o dependencia. Legalmente, se encuentra en un limbo burocrático, como si nadie quisiera asumir su propiedad. Las escrituras cambian de manos cada pocos años, pero jamás son utilizadas. Y mientras las autoridades aseguran que se trata de un sitio sin valor comercial, los habitantes entienden la verdad: la tierra no está vacía, solo está ocupada. En enero de 2019, un grupo de excursionistas locales decidió acampar cerca de la colina, ignorando los rumores del pueblo. Eran jóvenes universitarios, atraídos por el aspecto misterioso del lugar y por videos en redes que mencionaban la tierra que... Late. Durante la madrugada, uno de ellos, Daniel Velasco, notó algo extraño cerca de la fogata apagada, un punto brillante entre las rocas, como si el suelo transpirara luz tenue. Al acercarse vio una grieta delgada con material rosado que parecía humedecer, y la tierra desde abajo, como sudor saliendo de una piel. El grupo lo tocó creyendo que era resina o un mineral húmedo, pero el material reaccionó. No ardió, no vibró, no se movió violentamente. Solo se contrajo, como si una membrana muscular hubiera sentido el contacto. Algunos afirmaron que se había retraído con la rapidez de un animal asustado. Otros dijeron que no era tan rápido, sino deliberado, como si pensara antes de moverse. Lo alarmante fue que el material dejó una capa translúcida en sus dedos, como cicatriz líquida, que desapareció minutos después como si hubiera sido absorbida por la piel. Daniel grabó el fenómeno con su teléfono. En la grabación, el material rosado parecía pulsar muy lentamente, expandiéndose y contrayéndose a un ritmo irregular. Sin embargo, cuando subieron el video a redes sociales, la imagen se distorsionaba cada vez que la cámara enfocaba la grieta. Las zonas rosadas se convertían en píxeles borrosos, como si el algoritmo no pudiera enfocar correctamente una textura que no correspondía a ningún patrón conocido. Tras varias subidas fallidas, el video terminó eliminado por error. La aplicación registró como causa contenido corrupto. Los jóvenes contaron lo sucedido en el pueblo, pero el testimonio fue recibido con la misma mezcla de escepticismo y miedo que tantos otros. Algunos vecinos les advirtieron que debían irse inmediatamente, sin mirar atrás. Esa noche, el campamento fue desmantelado de forma precipitada. 2 días después, Daniel comenzó a sentir un dolor inexplicable en la palma de la mano. Su piel se tensaba como si estuviera cicatrizando sin lesión previa. Su médico lo atribuyó a dermatitis de contacto. Sin embargo, el dolor desapareció de manera súbita, y en su lugar quedó una línea de piel más gruesa, con textura lisa, como una cicatriz artificial. Después del incidente, el acceso a la zona fue restringido nuevamente. Aparecieron avisos improvisados, advirtiendo de riesgo biológico, aunque no había firma oficial. Las grietas donde se reportó la filtración fueron cubiertas con piedras enormes, colocadas por maquinaria. Pero los lugareños aseguran que, a pesar de eso, la tierra sigue respirando con el mismo ritmo irregular, y que, si uno escucha con atención, no suena como un solo organismo, sino como varios. Con el paso de las décadas, la colina dejó de ser solo un terreno, sellado para convertirse en un entorno biológico distinto. Geólogos independientes, que analizaron muestras de suelo, tomadas a distancia, descubrieron que el material orgánico no solo se adhería a rocas y raíces, también las modificaba. Al microscopio, ciertos minerales parecían tener estructuras similares a fibras de colágeno, como si hubieran sido sustituidos lentamente por tejido reforzado. La tierra ya no era estrictamente tierra, era una mezcla de ambiente y organismo coexistiendo. Esto llevó a varios investigadores a formular una idea preocupante. Si el organismo original buscaba adaptarse como respuesta inmunológica sin hóspede, entonces al expandirse estaría creando su propio cuerpo ambiental. La colina sería su piel, las raíces, sus ramificaciones, las cavidades subterráneas, una especie de pulmones rocosos. No se trataría de un ser vivo tradicional, ni de un microorganismo, ni de una criatura. Sería un ecosistema inmunitario,
capaz de crecer mientras haya tierra, humedad y materia mineral que integrar. En este escenario, el sellado no sería una barrera definitiva, sino un punto de presión constante. Las placas de acero representan una restricción, un confinamiento que el organismo tolera, pero no detiene su crecimiento hacia otros sectores del terreno. De hecho, la expansión parece tener un patrón lento pero sostenido, como raíces que se extienden buscando espacio. Quienes han estudiado las filtraciones aseguran que la masa no busca romper el sello, solo busca espacio donde pueda seguir creciendo sin resistencia. Terremotos menores registrados en Morelos desde 2005 han generado preocupación entre algunos geólogos, no por su intensidad, sino por sus efectos locales. Después de ciertos temblores, se detectaron pequeñas elevaciones del terreno, como si la tierra hubiera respirado más rápido, agitada. No hubo derrumbes ni fracturas superficiales. Sin embargo, algunos puntos de vegetación comenzaron a cambiar de color, mostrándose más verde, más densa, como si recibiera nutrientes no comunes. La expansión vegetal parecía seguir la dirección de grietas sísmicas invisibles. Si estas observaciones son correctas, el organismo no necesita escapar ni romper el sellado para volverse peligroso. Solo necesita tiempo. Con cada movimiento sísmico, filtración, raíz o grieta, incrementa su presencia en el entorno, integrándolo lentamente. Lo alarmante no es que esté vivo dentro del laboratorio, sino que ya no necesita el laboratorio para existir. El sellado solo impide un acceso humano directo. Para el organismo, la tierra afuera es simplemente otra parte de su cuerpo, esperando ser completada. En 2020, un grupo de científicos solicitó acceso oficial a la colina, argumentando que la investigación podría aportar descubrimientos valiosos para la medicina regenerativa y los desórdenes inmunológicos. Su propuesta señalaba algo inquietante. Si el organismo es capaz de reparar o integrar materia sin generar infección, podría revolucionar los tratamientos médicos. La solicitud fue enviada a instancias federales y militares. Nunca recibieron respuesta. Sin embargo, una carta anónima les llegó semanas después. El mayor riesgo no está en entrar, sino en despertar lo que ya existe afuera. La advertencia insinuaba que abrir el laboratorio sería irrelevante. La masa ya no estaría confinada, sino distribuida gradualmente por el terreno. Algunos científicos creen que el organismo no busca dañar a la humanidad, sino expandirse de forma pasiva, como un sistema que espera a que el entorno se vuelva propicio. Si se estudia, podría ser útil. Si se molesta, podría defenderse como un cuerpo atacado. El dilema se convierte en una cuestión ética: estudiarlo para beneficiarnos o dejarlo dormir, sabiendo que sigue creciendo lentamente bajo nuestros pies. Las Fuerzas Armadas, por su parte, muestran otra postura. Para ellos, el organismo representa una amenaza silenciosa. No opera como una enfermedad. No puede extirparse y no puede ser destruido con métodos convencionales. Intentar eliminarlo podría provocar reacciones imprevistas, como un sistema inmunológico atacando lo que percibe como invasión. Ignoran si la masa respondería, pero una cosa es clara: destruir un ecosistema inmunitario podría tener consecuencias no biológicas, sino ambientales. Alteraría el equilibrio que ya se estableció bajo tierra. El mayor conflicto es que nadie puede confirmar si el organismo ha dejado de crecer. No hay mediciones oficiales, no hay monitoreo autorizado y nadie quiere hacerse responsable de abrir la colina. Con el tiempo, la vegetación se ha vuelto más densa en ciertas áreas y la tierra conserva un pulso irregular en noches frías. El fenómeno está allí, pero nadie lo nombra, nadie lo mide, nadie lo reconoce legalmente. A efectos prácticos, el organismo no existe, y no existe porque nadie está dispuesto a admitirlo. Mientras tanto, la colina permanece sellada, silenciosa y olvidada oficialmente. Pero quienes viven cerca saben que el lugar nunca ha estado realmente muerto. Bajo capas de acero, concreto, tierra y raíces, algo sigue respirando lentamente, esperando. No para romper, no para atacar,
sino para completarse. En Morelos hay quienes dicen que el suelo late como si fuera un corazón enterrado, pero un corazón no late solo, late para alimentar un cuerpo. Y quizás algún día el cuerpo será toda la tierra que lo rodea. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este caso. Apóyanos suscribiéndote para llegar a los 1000 suscriptores y dejando tu like.